Me quedo, Jerry, con las declaraciones de Lorenzo, que redondea la Copa. Obviamente el fracaso, te lo digo de partida, para mí, por un equipo que pintaba para más y que se queda en una instancia donde más allá del rival tenía muchísimo más para dar. Y creo que es la definición. Lorenzo enfatiza que no puede ser un equipo que hoy tuvo hasta 16 oportunidades de gol y no pudo marcar, algo que ya le había pasado en juegos anteriores. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Dani. Yo creo que lo de Colombia como objetivo prioritario era emular el Mundial de Brasil 2014, cuando fue cuarto finalista. Tenía además un rival que a priori no parecía ser un escollo tan difícil, más allá de que podemos hablar de fuerzas parejas, de jugadores que están en la élite europea, pero por cómo venía gestándose el Mundial, Colombia estaba para mí dentro del top 3 de las que mejor estaban jugando al fútbol. Y justo en el partido donde tienes que sacar tu mejor presentación, el equipo se nubla. Tuvo una muy clara con Campá sobre el final del tiempo suplementario que pudo haber evitado la agonía de los penales, y por segunda participación consecutiva en Copas del Mundo, Colombia se despide en octavos por penales, como ya le había pasado ante Inglaterra en Rusia 2018. El gran debe de esta selección, Dani, y ya para tocar la pelota con mis compañeros, ha sido, uno, no tener a James en plenitud. Esto es más culpa del propio jugador y del entrenador, que igual lo llevó al Mundial. Y dos, no tener un 9 que pueda concretar las ocasiones. Ningún 9 de Colombia terminó marcando goles en esta Copa del Mundo. Me encanta, Jerry, porque abrí dos frentes que creo que nos van a dar para mucho debate, pero voy a arrancar con el primero, porque sí, lo de James es un temazo, porque no está a nivel. Pareciera para encaminar el equipo que tenía Colombia. El que te diga ahora que bien, sí es que está casado con la nostalgia, Dani. Uno, siendo lo más frío posible, tiene que decir... Pero ya no vamos a meter con James, porque quiero ir a lo de la ofensiva para no perder el hilo. En torno a la poca consolidación, Pablo, que tuvo Colombia de un 9. A ver, juega con John Córdoba el partido anterior, se le sale apenas en 4 minutos, tampoco fue el 9 goleador que necesitaba Colombia. Lo intentó con Luis Javier Suárez, que los goles le quedaron allá en Portugal, nunca los trajo en la maleta porque tampoco encontró esa consolidación. Y el Cucho Hernández, que era como el tercero de recambio sin ser un 9 como tal. Pablo, se dice que los delanteros viven de goles y el 9 aún más. Pero una selección que sí produce, a diferencia de otras, como lo hablábamos en la tarde en Equipo F, extraña que con tantas posibilidades no apareciera el 9 levantando la mano. Sí, si vemos las selecciones que van avanzando, que han pasado, que han tenido un partido cerrado, complicado, difícil, siempre pues va a prevalecer la individualidad y aquel jugador que pueda hacer la diferencia, aquel jugador determinante. Lo vimos con Noruega, tal vez un Haaland que no estaba siendo protagonista, uno de los grandes protagonistas del partido, pero apareció cuando tenía que aparecer. Harry Kane también en muchas ocasiones, Kylian Mbappé. Entonces, todos los equipos que tienen esas aspiraciones de avanzar y de llegar a lo más alto de la Copa del Mundo, pues en situaciones determinantes tienen ese jugador especialista que vaya a resolver. Y en este caso, pues Colombia produce, ataca, juega bien, pero pues tuvieron esa carencia del especialista para finalizar. Y es que basta con ver la estadística, donde el goleador de Colombia, o por lo menos el que más killer mostró, fue un lateral, en este caso Muñoz. Y yo creo que sí llama la atención, porque incluso, Adolfo, te digo, hasta Lucho Díaz, yo creo que todos esperábamos, cuando lo poníamos como el mejor extremo por izquierda, o como un wing izquierdo ahí, que tuviera una buena Copa del Mundo. Para un futbolista que está debutando en mundiales y que no tiene el debut por lo menos que él hubiera querido, Adolfo. Sí, como tú lo dices, no creo que se esperaba mucho más desequilibrante Lucho Díaz. Por ahí también se ve que el equipo le mandaba marca para poder contrarrestar esa ofensiva por ese lado, que era una de las fuertes de Colombia. No se pudo desenvolver muy bien y por ahí, bueno, se le va ya el Mundial. Lo veíamos en lágrimas en la cancha porque ya era su último partido, pero esperábamos más de él, más de James también Rodríguez. Yo creo que James a su venida a la MLS por ahí el ritmo le merma y no da la talla para esta Copa del Mundo. Incluso eso es un factor, me parece, Jerry, ahora sí para caer en lo de James,
porque desde que llegó a la Liga MX el año anterior ya se hablaba de un descenso del nivel, que ya no le alcanzaba para continuar en Europa, mucho menos en el sur del continente, y que por eso estaba aspirando a Liga MX o a MLS. Después da el salto sin mucha novedad, diríamos, al fútbol estadounidense, pero le cuesta adaptarse. Yo te digo algo, Jerry, incluso no condicionaría que hubiera estado en la lista. El tema es que juegue de titular, y yo creo que ahí sí se matricula el técnico con la nostalgia y el romanticismo de que James tiene que jugar en esta Colombia que tiene una intensidad de juego, pero no la dinámica que marca James en el campo. Mira, he venido siguiendo muy de cerca a la selección Colombia y ya fue un problema en la fecha FIFA de marzo que Néstor Lorenzo alineara en los dos partidos como titular a James Rodríguez y se negara a la posibilidad de probar un plan B en vista de que llegase la Copa del Mundo y James, que no se pudo hacer con la titularidad ni siquiera en Minnesota United, que no está entre los mejores equipos de la MLS. Lorenzo, para mí, tiene parte de la culpa porque debió haber probado otro plan. Llámese Juanfer o llámese cualquier otro jugador que pudiera llevar los galones del equipo como conductor. Ahora, la última etapa de James Rodríguez de medianía de nivel hacia arriba fue la etapa del Everton y porque Carlo Ancelotti lo arropó. Después, no solo lo de México, Dani, yo voy más allá. Se fue al Medio Oriente, se fue al Rayo Vallecano, va a México, va a Minnesota. ¿A dónde no se ha ido, Jerry? Mira, dilataba las decisiones en los últimos 3 años que goles. Exacto. Pero además dilataba sus decisiones de en qué club iba a jugar y lo hizo también esta vez. Y eso le pasó factura porque llegas ya una vez, el equipo en cuestión ha iniciado la temporada, te cuesta ganarte un puesto. Y claro, en Colombia siempre se lo esperó a James. Pero al final del día, Dani, esto ha terminado siendo un problema porque al final es tu 10, tu jugador con más partidos en la historia de los mundiales, tu jugador con más goles para Colombia en la historia de los mundiales. No vamos a descubrir quién es James hoy, es una leyenda para el fútbol colombiano, goleador de Brasil 2014, pero tenías que tener un plan B aceitado, Dani, y es una lástima que no haya podido brillar ni con goles ni con asistencias en esta Copa del Mundo. Es que es una estrella que ya no brilla con la misma intensidad. ¿Y eso está mal? No, no está mal. Hay jugadores que les llega el momento, a James le llegó en el 2014, por algo después, a manera consecuencia, termina fichando con el Real Madrid y tiene su mejor nivel deportivo. Pero Pablo, ¿se podría circunscribir entre la poca eficacia del 9 y la generación de fútbol que por momento James no le dio en el equilibrio del medio terreno al fracaso de Colombia? Aún así, yo considero que Colombia tuvo buena presencia en el arco rival. James, todos conocemos lo que es James y lo que podía dar o lo que nos acostumbró. Ya hoy no es el mismo, pero sí fue importante en algunos tramos de los partidos. Y Colombia sí tuvo presencia, lo que no tuvo fue eficacia a la hora de estar de cara a gol. Ahora, esas tomas de decisiones, Adolfo, siempre van en contra del banquillo y en contra del entrenador. ¿Lo ves como corresponsable en medio de la poca efectividad o del plan B ante esa ausencia de gol que tuvo Colombia? Claro, pero yo siento que no tuvo un plan B. Para mí, los partidos que uno veía a Colombia cuando entraba Quintero le daba más dinámica al medio campo. Colombia era más explosivo, más dinámico, más combinación, y yo creo que por ahí el técnico le podía dar más chance a Quintero de poder, ¿por qué no iniciar de titular? No, que tenía esa picardía, ese empuje, esa dinámica, esa precisión para dar un pase, para habilitar a su compañero en el campo, y siguió con James Rodríguez. No le dio la confianza a Quintero para que pudiera entrar de inicio de partido para tener otra dinámica Colombia. Eso es un temazo, Jerry. Vos que has mantenido un seguimiento exhaustivo de Colombia, porque basta con meterse a las redes sociales de ESPN Colombia, donde el nombre más solicitado en las redes es lo de Juanfer. Más minutos para Juanfer. Pero si uno se va a Argentina y habla con los seguidores de River Plate o la realidad que viven los colegas en Argentina, te hablan de un Juanfer discreto en la última campaña. Entonces, ¿qué fregado esto? Porque en Colombia lo piden como titular en la selección y en Argentina estaban viendo a ver cómo se lavaban las manos para que Quintero saliera de River.
Mira, pero si analizamos el año completo, 2026 completo, el inicio de año fue muy bueno para Juanfer. De hecho, Gallardo lo venía utilizando. Cuando se da el cambio de entrenador, que llega Coudet, ya no lo considera más titular para River, tiene algún percance físico en el camino. Sin embargo, ¿qué hacía Chacho Coudet cada vez que a River se le complicaba un partido? Lo salvó en la Sudamericana en algún momento. Mira, bueno, mirar al banquillo y meter a Juanfer, porque si bien Juanfer desde lo físico no te puede dar el despliegue, el recorrido defensivo que se requiere en el fútbol moderno, te puede dar con sus toques, con su precisión, con su visión, cosas que agitan el ataque. Sí, claro. Si me preguntas a mí hoy, ¿está mejor Juanfer que James? Es que imagínate, si estamos hablando de un Juanfer diezmado que aún está mejor que James, dice mucho. Ya estás adquiriendo dimensión de lo que el problema significa, ¿no? Te estás dando cuenta de lo que el problema significa, que tus 2-10 no estaban al 100, pero que el que estaba mejor estaba en el banco. Y el que está mejor siempre tiene que jugar, y yo creo que eso es lo que termina desnudando en la toma de decisiones al entrenador. Ahora, antes de cerrar lo de Colombia y Suiza, con la victoria suiza, que obviamente tiene mucho mérito. Pablo, el proceso de Lorenzo ha sido bueno, pero perdió final de Copa América, se queda ahora en los octavos de final, y vos mejor que yo sabemos de que muchas veces los procesos se sostienen con resultados. ¿Debe optar Colombia por sostenerlo porque ha sido la mejor generación que ha tenido Colombia, más no trascendió en el Mundial? Bueno, eso depende mucho a lo interno, qué objetivos se habían trazado en este proceso del entrenador y a partir de ahí tomar decisiones. Efectivamente sí es una generación muy buena, con jugadores de mucha calidad, y todos esperábamos y la expectativa era muy alta alrededor de la selección de Colombia. Así que pues tienen una decisión importante la federación, pero todo depende de qué hayan hablado y los objetivos que se hayan trazado. Eso es importante e interesante. Ya te digo, sería una buena decisión, Adolfo, sí, la continuidad de Lorenzo, porque ha sido la mejor Colombia. Recordemos que Colombia no clasificó en el 2022, después de un proceso tormentoso donde llegó Queiroz, lo intentó rescatar Rueda y aquello fue paupérrimo, inclusive con un rally de hasta 6 partidos sin triunfo. ¿Lo mantenés, Adolfo, a Lorenzo, al técnico colombiano? No, falta es que decida la federación, porque al final, como dice el profe, ¿no? Que se hayan trazado y que quiera la federación para la selección, y cómo es la convivencia del entrenador y los jugadores en el camerino. Creo que por ahí todo eso será evaluado y se tomará la mejor decisión para Colombia. El golpe es duro, durísimo, Jerry, te diría. ¿Vos lo firmás de inmediato? Mira, a mí no me parecería extraño que continúe a Pekerman, y Lorenzo era asistente de Pekerman, le dieron 2 ciclos y fue a 2 mundiales. Muy bien en Colombia. A Brasil pero 2014. Si hay que pasar página. Sí. Mira, te voy a decir algo, sé que tenemos poco tiempo, pero hoy Lorenzo pudo haber hecho un cambio más. De hecho, hace el 5º cambio por la lesión de Lucumí. Si no hubiese hecho solo 4 de 6 disponibles con el suplementario, le faltó más agresividad desde ese punto de vista. Le había pasado en las eliminatorias, en partidos como ante Paraguay y Ecuador como local, que se le criticó mucho la falta de intervención por parte del entrenador para cambiar la dinámica de los partidos. Que no es mucho de ese estilo. Ya lo vimos a lo largo del Mundial con los 5 partidos. Normalmente dejaba que su equipo continuara casi que en el 11, y si no, un par de cambios que no le resultaron, que fue por las laterales, y por eso volvió justamente a su esquema. Pero bueno, se queda Colombia, lamentablemente solo un equipo de América, ya con los 3 anfitriones fuera también. Es la representación de Argentina por el continente ante Marruecos, que es el representante de África, y por supuesto las otras 6 selecciones de Europa.